En el 2017, una de las agencias de comunicación más importantes de Londres, llamada Bell Pottinger, protagonizó uno de los mayores escándalos en la profesión de los últimos años. Esta realizó una campaña secreta en Sudáfrica con el fin de agitar las tensiones raciales en aquel país. El objetivo era desviar la atención sobre varias polémicas que en ese momento padecía el presidente del país, Jacob Zuma. La agencia llegó a crear varias cuentas falsas en Twitter para insultar o destacar empresarios blancos de Sudáfrica para intentar resucitar tensiones raciales del pasado. Después de esto, varias asociaciones internacionales del campo de la comunicación y de las relaciones públicas se han puesto de acuerdo para redactar una guía con 16 principios éticos que regulen la profesión. Esta iniciativa surgió en Madrid y fue liderada por la Global Alliance of Public Relations and Communication Management y también por la International Association of Business Communicators. El documento con los 16 principios nace con el espíritu de que se convierta en ejemplo para los códigos éticos de todos los países que posean las distintas asociaciones sectoriales de cada región. Estos son los 16 principios éticos divididos en 9 principios rectores y otras 7 orientadas a la práctica profesional. Principios rectores: trabajar para el interés público, respetar las leyes, la diversidad y las costumbres locales, libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de medios, honestidad, veracidad y comunicación basada en hechos, integridad, transparencia, privacidad. Principios orientados a la práctica profesional: compromiso con el aprendizaje continuo y la capacitación, evitar conflictos de interés, defender la profesión, respeto e imparcialidad en el trato de los públicos, experiencia sin resultados garantizados por encima de la capacidad, comportamientos dirigidos a engendrar la profesión, conducta profesional. En estos 16 principios que las organizaciones antes mencionadas llegaron a crear, encontré un excelente ejemplo de cómo debe de ser regido el actuar ético en la comunicación y la publicidad en general. Me parece que están bien sintetizados y ordenados los principios a los que se quiere regir en dichas organizaciones y con la cual tomarán orden y control sobre cómo trabajarán las agencias de publicidad en el mundo. Este caso me parece interesante para determinar hasta qué punto puede llegar un anunciante o persona a influir en las masas, y si esto sucede en países desarrollados y grandes como Inglaterra, y cómo se aprovecha de la publicidad para hacer corrupción, me hace llegar a la pregunta: ¿qué sucede en Guatemala? ¿Acaso existe un código de ética que rige la publicidad en Guatemala? La respuesta es sí. En Guatemala tenemos el Código de Ética Publicitaria de Guatemala, creada por la Asociación de Anunciantes de Guatemala, la Unión Guatemalteca de Agencias de Publicidad, la Cámara de Medios de Guatemala y los medios independientes, los cuales juntos conforman el Consejo Nacional de la Publicidad. En este documento estipulan varias reglas que nos ayudan a saber qué se debe y qué no se debe hacer de acuerdo a las normas legales de la República de Guatemala. En el artículo 1 de dicho código explica que la publicidad se fundamenta en los principios de la veracidad, la lealtad, moralidad, decencia, honestidad, legibilidad y confiabilidad, dando de entrada todos los principios que se deberá manejar todo comunicador. En el artículo 5 habla de no menospreciar la libertad creadora y a mantener en todo momento la libertad de expresión. Se habla que todos los métodos en los que se haya utilizado algún tipo de investigación o información científica, encuestas o referencias personales estén regidas únicamente por la verdad. Además, en el artículo 6 se estipula que debe abstenerse de declaraciones o presentaciones visuales que directamente, por implicación, omisión o ambigüedad, puedan engañar al consumidor respecto a características del producto anunciado, su valor, términos de garantía y reconocimientos oficiales, tales como aprobaciones de distintos premios. También debe abstenerse de contener declaraciones que exploten la falta de experiencia o conocimientos del consumidor. Y en el inciso C del artículo 6 también habla de lo que no se debe es de valer del miedo o de las supersticiones para conseguir la manipulación en la venta de un artículo. No se debe intentar formular o contener comparaciones basadas en hechos desleales y por sobre todo
no se debe exponer testimonios falsos. También expone que no se debe usar expresiones denigrantes hacia otros productores o consumidores y tampoco incluir imitaciones de nombres comerciales, marcas, modelos o etiquetas que pudiera inducir al consumidor a un engaño o confusión. Y además que no debe de contener indicaciones ambiguas o inexactas sobre el procedimiento de algún producto. Habla de cómo la publicidad debe ser claramente identificable como tal. No se permite la publicidad anónima. Tampoco debe hacer una presentación visual o una descripción de alguna práctica peligrosa en otro enunciado. Este mismo también tiene en el capítulo 4 una sección completa sobre cómo se debe tratar con niños, niñas y juventud. En esta detalla modelos conductuales que se deben de regir a la hora de hacer anuncios a menores de edad. También tiene una sección completamente dedicada a los enfermos y tratamientos y productos médicos. Otra para alimentos, bebidas alcohólicas, bebidas de moderación, cigarrillos y tabacos, préstamos y seguros de inversión, cursos de enseñanza y capacitación de planes de trabajo en el hogar, excursiones y viajes, publicidad comparativa, entre otro tipo de anuncios. Hay que destacar el compromiso con la verdad y con él la responsabilidad para con la sociedad. Estos son valores imprescindibles que se interrelacionan y que en conjunto dan el perfil ideal del comunicólogo, cuyo trabajo será efectivo si, además del compromiso con la verdad y su responsabilidad con la sociedad, es un trabajo libre de un comunicador libre. Esta libertad, desde luego, no es cualidad propia de la comunicación, sino de quien comunica. Estos valores son los mismos que distinguen a un buen ser humano, por donde es forzoso concluir que la ética del comunicador es la misma que sirve de guía para la construcción de todo buen ser humano. La ética, como arte de vivir, necesariamente debe respetar y defender ese derecho en los demás. Por eso, el actuar comunicativo se debe a un profundo respeto al receptor o espectador, un respeto para el sujeto que es formado a través de la información. Como conclusión, los principios básicos de la ética de la comunicación son la honestidad. Esto implica decir la verdad, evitar engañar o tergiversar la información, reconocer las fuentes y los errores y asumir la responsabilidad de las propias palabras y acciones. La claridad implica expresarse con precisión, coherencia y sencillez, evitando ambigüedades, confusiones o malentendidos. También implica adaptarse al contexto, al propósito y al público de la comunicación. El respeto implica reconocer y valorar la dignidad, la diversidad y la autonomía de los demás interlocutores, evitando ofender, discriminar o agredir verbalmente. También implica escuchar activamente, dialogar constructivamente y tolerar las diferencias. La justicia implica promover y defender los derechos humanos, la equidad y la solidaridad de la comunicación, denunciando las situaciones de opresión, explotación o violencia. También implica compartir equitativamente los recursos y las oportunidades comunicativas, dando voz a los más vulnerables. ¿Qué desafíos plantea la ética de la comunicación en el siglo XXI? Número 1. La globalización. En este mundo globalizado, cada vez la información llega de diferentes lugares sin tener control sobre él. Ahora las culturas se mezclan entre sí gracias al Internet. La digitalización. Ahora toda la información se mueve a través de la red. Las redes sociales son el nuevo sistema organizado de comunicación que tenemos en la actualidad. Y por lo tanto, cualquiera puede tergiversar cualquier tipo de información y hacer fake news en cualquier plataforma. La mediación. Los medios han decidido que las redes sociales y el Internet es la nueva palanca para poder dar a conocer sus noticias. Muchas de estas noticias no siempre son del todo éticas, ya que la mayoría de medios comunicativos
solo se dedican a generar ganancias a través de la comunicación. La ética de la comunicación es un campo de estudio y de acción que nos invita a reflexionar sobre los valores y principios que guían nuestra forma de comunicarnos con los demás. La comunicación es una actividad humana fundamental que tiene implicaciones éticas en todos los ámbitos de la vida. Por ello, es importante que seamos conscientes de las consecuencias de nuestras palabras y acciones comunicativas y que busquemos contribuir al bien común con una comunicación honesta, clara, respetuosa y justa.